En esta parte de la diapositiva nos están mostrando, los principales procesos en la remodelación de la información genética, es decir, en la información almacenada por el DNA. Entonces habíamos visto que en las bacterias existían las enzimas de restricción que nos podían cortar el DNA en ciertos sitios palindrómicos y que había un sistema de metilación que metilaba los mismos sitios que eran reconocidos por las endonucleadas de restricción, y esa metilación evitaba que esos sitios pudiesen ser cortados por las enzimas de restricción. Esto posteriormente se volvió unas técnicas en la biología de DNA recombinante. Otro proceso es la recombinación de material genético, que lo definen en el libro como una redistribución de el material genético del genoma. También nos habla de que pueden haber procesos de daño de la información genética que nos pueden llevar a mutagénesis, es decir, el daño lo mencionan como una mutagénesis, y que estas alteraciones pueden ser reparadas por los diferentes mecanismos de reparación de mutaciones. También nos dicen que pueden haber rearreglos genéticos como las transposiciones. Entonces aquí tenemos un gen y ese gen se duplicó porque ese gen hizo una copia y esa copia se insertó en otro sitio del genoma. Entonces hubo una transposición, un movimiento, un transporte de un segmento de DNA e hizo que ese segmento de DNA en este caso se duplicara. La otra es que puede haber amplificación. Entonces a partir de un gen se producen varias copias del mismo gen. Esto ocurre naturalmente, por ejemplo, en condiciones de estrés. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando algunos tipos de alteraciones en el material genético, los sistemas de reparación de esas mutaciones y algunas enfermedades que se producen cuando hay mutaciones en algunos de los genes que codifican para las proteínas que participan en esos procesos de reparación. Entonces, por ejemplo, mutaciones en las proteínas que participan en el sistema de excisión de reparación de bases, entonces están asociadas con cáncer de seno, cáncer de ovario y cáncer pancreático. Ahora, ¿para qué sirve este sistema de reparación de excisión de bases? Para reparar mutaciones como las depurinaciones. Entonces se rompe el enlace glicosídico y se generan sitios apurínicos y apirimidínicos. Esto puede ser espontáneo o puede ser inducido por sustancias tóxicas. La desaminación de las citocinas es un proceso de hidrólisis. Por hidrólisis se quita el grupo amino. Eso también puede ser espontáneo. Entonces, por ejemplo, la desaminación de la citosina hace que la citosina se convierta en uracilo. Entonces el uracilo queda apareado con la guanina. Rupturas de enlaces fosfodiéster en solo una de las cadenas del DNA. Entonces, ese es un tipo de mutación y es reparado por el sistema de reparación de excisión de bases. La oxidación de bases. Entonces, fundamentalmente por radicales libres, la guanina se puede oxidar porque estos radicales de oxígeno reaccionan con la guanina. Entonces se produce oxoguanina, por ejemplo. Entonces la presencia de oxoguanina en el DNA es reparado por el sistema de reparación de excisión de bases. Aquí las rupturas de enlace fosfodiéster en las dos cadenas. Entonces hay un sistema de reparación de rupturas en las dos cadenas que básicamente veremos luego de la recombinación homóloga, dependiendo de la fase del ciclo celular, ¿sí? En el caso de las eucariotas. En el caso de las procariotas, la recombinación homóloga. Cuando se producen dímeros de timidina por efecto de la luz ultravioleta, entonces el sistema de reparación es el sistema de reparación de excisión de bases. Fallas en este sistema de reparación de dobles de enlaces en las dos cadenas está asociado con cáncer de seno también. Mutaciones en los genes que codifican para proteínas que participan en el proceso de excisión de nucleótidos, entonces están asociadas con cáncer de piel y cáncer de seno.
la formación de aductos, como es el caso del mecanismo del benzopireno. Entonces el benzopireno se activa y forma enlaces, por ejemplo, con la guanina. Entonces forma una sustancia química por la unión de la guanina con el benzopireno. Entonces este tipo de aductos son reparados por el sistema de excisión de nucleótidos. Errores en el proceso de replicación, es decir, en la plantilla había una adenina y equivocadamente la DNA polimerasa en la cadena que se sintetizó agregó una citosina. Entonces estos errores de malos apareamientos, hay un sistema de reparación de malos apareamientos o sistema post replicación que inmediatamente se agregan las bases, se termina el proceso de replicación, el sistema de reparación de malos apareamientos corrige los errores. Las mutaciones en los genes que codifican para las proteínas que participan en el MMR, como también se llama, entonces están asociadas con cáncer colorectal. La alquilación, por ejemplo, la metilación de bases, que puede ser enzimática y no enzimática. Entonces, la metilación de bases, que es lo que ocurre, por ejemplo, con sustancias como el metil nitrosoguanidina, es un agente metilante. Entonces la metilación, por ejemplo, en este caso de la guanina, hace que se produzcan después malos apareamientos de la guanina, no con citosina, sino por ejemplo con timina. Entonces hay sistemas de reparación directa, por ejemplo, sistemas de reparación directa. Cuando hay mutaciones en la enzima que hace esta reparación directa, entonces eso se asocia con cánceres como los gliomas. Aquí tenemos la metil nitrosoguanidina, que es un agente metilante, produce mutaciones por metilación. La cisplatina, que es un medicamento que se utiliza en el tratamiento de cáncer, que produce entrecruzamientos, es decir, enlaces covalentes entre los nucleótidos adyacentes en una cadena de DNA o enlaces covalentes entre los nucleótidos de una cadena con los nucleótidos de la otra cadena. El benzopireno, que ya habíamos dicho que veremos luego también cómo se activa, y al activarse entonces reacciona por ejemplo con la guanina y forma un compuesto por la fusión del benzopireno con la guanina, que es lo que se llama un aducto. Y eso, este benzopireno está contenido en el humo del tabaco. Aquí hay algunas reacciones endógenas, algunas espontáneas, otras inducidas. Entonces la adenina se puede desaminar espontáneamente por una hidrólisis. Se puede depurinar y entonces genera un sitio donde se pierde la adenina, un sitio apurínico en este caso. Esta es una alteración espontánea que tiene una frecuencia normalmente de 18.000 depurinaciones de las adeninas por célula de mamífero cada día. Entonces es muy frecuente. La desaminación, por ejemplo, de la citosina, entonces también es una hidrólisis. Por eso el grupo amino es reemplazado por un oxígeno, porque el oxígeno del agua es el que hace el ataque nucleofílico, y al hacer el ataque nucleofílico queda pegado al carbono donde estaba el grupo amino. Entonces hay una desaminación. Esta desaminación de la citosina tiene una frecuencia de 500 por cada célula por día en un mamífero. La oxidación de la guanina. La oxidación de la guanina también es una reacción endógena. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente producimos muchos radicales de oxígeno por la cadena respiratoria. Entonces estos radicales reaccionan con la guanina, por ejemplo, para producir 8-oxoguanina. Eso ocurre en una célula de mamífero en un día 1500 veces. También puede haber metilación de la guanina por S-adenosilmetionina. Esta es una sustancia que normalmente se encuentra en la célula. Entonces esta metilación entonces nos produce 7-metilguanina. Finalmente, de las espontáneas, de las endógenas, digamos así, la timina también puede reaccionar con radicales libres de oxígeno, con radicales de oxígeno. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se incorporaron reaccionaron dos radicales con la timina. Entonces la timina se convirtió en glicol-timina, timina-glicol.
Finalmente, ¿qué nos mencionan? Que la luz ultravioleta puede hacer que se produzcan enlaces covalentes entre pirimidinas adyacentes, pero más frecuentemente entre timinas. Entonces, por ejemplo, se producen enlaces entre el carbono 6 de una timina con el carbono 6 de la otra timina y el carbono 5 de una timina con el carbono 5 de la otra timina, y produce un dímero que se llama un ciclobutano. Entonces nos dicen en el libro que el efecto de estos ciclobutanos es bloquear la replicación, impiden que continúe el proceso de replicación. Y otro entrecruzamiento se puede producir porque se genera un enlace entre el carbono 6 de una timina con el carbono 4 de otra timina, ¿sí? Entonces se llama fotoproducto 6,4. Nos dicen que cuando se producen estos fotoproducto 6,4 no bloquea la replicación, sino que hace que la polimerasa se equivoque e induce imprecisiones. Es decir, por ejemplo, si se produce este aducto, fotoproducto, entonces la timina no se aparearía con adenina, sino que podría aparearse con guanina. Eso es inducir imprecisiones durante el proceso de replicación.